Les invito a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo, Génesis 3, del 1 al 24, puestos en pie. Vamos a leer el texto. Génesis capítulo 3, de los versículos 1 al versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, nosotros te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude hoy a poder comprender tu palabra, que nuestra atención esté enfocada solamente en escucharte a ti. Te pido, Dios, por favor, que me ayudes a explicar con claridad el texto, y te pido, Dios, que yo no venga a hablar de mis pensamientos sobre el texto, sino que pueda ser un instrumento tuyo para comunicación de tu palabra. Te pido, Dios, que no me des la libertad de hablar lo que yo quiero, pero te pido libertad, Dios, en ti para poder hablar lo que realmente está acá y lo que tú quieres comunicarnos. Es lo que te pido en nombre de Jesús. Amén. Los hermanos pueden sentar.
Bueno, en el último sermón en la serie, en Génesis, no el sermón de Navidad, el sermón anterior, habíamos visto cómo Dios había creado a Adán y Eva perfectos y cómo ellos amaban a Dios y disfrutaban de comunión con Él. Dios también los puso en un lugar perfecto. Pero al ver ese jardín de Edén, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo no es más así? Al mismo tiempo nos preguntamos al ver a Adán y Eva tan perfectos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué no somos tan perfectos como ellos? ¿Por qué no deseamos y amamos a Dios como ellos deseaban y amaban? La verdad es que el pecado entró ahí y ese texto de Génesis nos sirve como base para nuestra teología sobre el pecado y también nuestra teología sobre la salvación. Muchos tratan de ver Génesis 3 y todo el contexto de la creación como un mito, algo para enseñar algo, no es literal. El tema es, si nosotros no tomamos ese texto literal, si lo que pasó acá no es literal, yo debo cuestionar si mi salvación también es literal, porque Romanos 5:12 dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y más adelante él va a decir que así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por un solo hombre vendrá justicia y salvación, que es por medio de Cristo. Entonces, si Adán no es literal y si su caída no es literal, la redención que Cristo nos propone es literal también. Entonces es importante entender si ese texto es literal, lo que está acá realmente pasó como está dicho. En ese texto vemos algo muy interesante. Vemos a Adán y Eva pecando y ellos huyen de Dios. Ellos tratan de esconderse de Dios. Ahora, Adán sabía que era imposible esconderse de Dios. Muy probablemente sí, Adán no era tonto, él era mucho más inteligente que nosotros. Él sabía que no se podía esconder de Dios. Y nosotros también sabemos. El tema es, Adán creía que podría esconderse de Dios. Si nosotros no nos movemos por lo que sabemos, sino por lo que creemos. Y por más que sepamos que no podemos escondernos de Dios, muchas veces nosotros creemos que podemos. Si ocultamos el pecado en nuestro corazón y no lo confesamos al Señor. Adán y Eva, ellos huyen de Dios y se refugian en su pecado. Pero en este texto vemos algo muy interesante, que Dios interviene. El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es muy interesante analizar la Biblia cada vez que dice más Dios o pero Dios, porque es Dios interviniendo sobrenaturalmente en la historia de la humanidad. Y acá lo que Dios va a enseñar a Adán y Eva es, ustedes están tratando de huir de mí, refugiarse en sus pecados. Lo que ustedes deben hacer es huir de sus pecados y refugiarse en mí, porque yo soy un Dios de gracia, de justicia, de amor y de perdón. Así que lo que yo quiero proponer hoy a la mañana es que nosotros debemos huir de nuestros pecados y refugiarnos en Dios. Nosotros debemos huir de nuestros pecados y refugiarnos en Dios. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, identificando las mentiras de la tentación. Satanás es el padre de la mentira. Cuando Él nos tenta, atrás de cada tentación tiene mentiras. Piensen acá, Adán y Eva, ellos están inclinados hacia el bien. Ellos no son como nosotros. Nosotros, no hace falta que Satanás nos tiente, nosotros mismos nos tentamos. ¿Se recuerdan lo que dice Santiago? Que cada uno es tentado cuando atraído por su propia concupiscencia. Pero ellos no eran así, ellos eran inclinados hacia el bien. Entonces Satanás tenía una buena pelea, una gran pelea adelante para enfrentar. ¿Cómo hacer que personas santas inclinadas hacia el bien, que aman a Dios, empiecen a aborrecer a Dios y amar al pecado? Y él empieza con algunas mentiras. Y la tentación es un proceso de mentiras, ¿está bien? Y la primera etapa de ese proceso, la primera mentira que vemos en la tentación, es que Satanás trata de poner duda en lo que Dios dijo. Versículo 1 dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Ahora, hay una expresión en portugués que es Juan sin brazo, que es cuando vos sabés lo que pasó y vos te das una de que no sabes nada. Estás haciendo de Juan sin brazo. Es lo que Satanás está haciendo acá. Él sabe exactamente lo que Dios dijo. ¿Por qué le pregunta? Para poner en duda lo que Dios dijo.
¿Fue eso que Dios dijo? Y lo que Satanás hace con nosotros muchas veces en la tentación es poner dudas en nuestra cabeza, en lo que Dios nos dice. Voy a dar algunos ejemplos durante el sermón y quiero permanecer con esos ejemplos. Imaginen los chicos que tu mamá te manda ir al kiosco a comprar algo y te dice, tráeme el cambio. Bien. Y vos sabés cuánto cuesta, sabés cuánto tienes que traer, pero llegas al kiosco y ves que está más barato y sabes que te sobran 5 pesos. Y vos decís, bueno, mi mamá dijo para llevar el cambio, pero me sobran 5 más del cambio porque estaba más barato. Y la Biblia no dice nada sobre eso. Realmente no. Si usted está buscando algo tan específico, no lo dice. Pero la Biblia habla sobre principios de obediencia, habla sobre principios de lealtad. La Biblia habla sobre verdad. No hay una media verdad. Yo te dijo, tráeme el cambio, no parte de él. Pero lo que Satanás hace muchas veces en las tentaciones es poner en duda lo que Dios dice. Jóvenes, por ejemplo, van a ser tentados por ahí a quedarse con un chico o una chica de la escuela sin tener ningún compromiso, porque eso está bien. Y la Biblia, al final de cuentas, no dice nada sobre eso. Y la verdad es que realmente la Biblia no dice nada específicamente sobre eso. Nosotros tratamos de ceder en nuestra cabeza a esas dudas. Ponemos dudas en lo que Dios dice. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que no debemos defraudar al otro. Y defraudar es ofrecer al otro algo que no estamos dispuestos a satisfacer. Y que por ahí haciendo eso vos vas a engendrar o generar expectativas en el otro que no vas a estar dispuesto a satisfacer. Y eso es pecado. Hombres, muchas veces nosotros vamos a ser tentados también al llegar del trabajo cansados. Y tu esposa te llama para estar con los chicos y pasar tiempo en familia, o pasar tiempo con Dios en familia y leer la Biblia juntos y enseñarles. Y nosotros vamos a poner dudas en lo que Dios dice, pero también Dios no dice que yo tengo que estar todos los días, no es así. Bien, pero Dios dice que debemos enseñar a nuestra familia a amar a Dios. Y si yo no lo hago hoy y dejo para mañana, puede ser. Y mañana vamos a estar igual de cansados y después también igual de cansados y nunca lo haremos. A las mujeres tal vez no enseñar a los hijos a amar a Dios también. La Biblia no dice exactamente que tengo que hablarles de Cristo a cada vez. Pero nosotros empezamos a poner dudas en lo que Dios dice. Las cosas que son muy claras empiezan a ser obscuras, porque estamos siendo tentados y atraídos por nuestros propios deseos. La segunda etapa de la tentación que vemos acá es que Satanás enfatiza la prohibición sobre la permisión de Dios. Porque fíjense su pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, ¿fue eso que Dios dijo, de todo árbol del huerto? No, Él está enfatizando la prohibición sobre la permisión. Dios le dijo, coman de todo. Hay un montonazo de frutas, de todo que puedes comer acá. Pero Él enfatiza la prohibición. No pueden comer de todos los árboles, de ningún árbol. Mira qué Dios raro ese que les da un montón de cosas y dice no lo toquen. ¿Qué es lo que la gente hace con nosotros muchas veces? ¿No? Yo recuerdo que tenía un amigo en la escuela, en el último año de la secundaria, llamado Andrés, y él me preguntó una vez, pero debe ser muy pesado eso de ser creyente, porque vos no podés hacer nada, vos no podés ir a los boliches y beber un montón. Y yo dije, Andrés, no es que yo no puedo, yo no necesito embriagarme para estar alegre. Yo tengo alegría en Cristo, es diferente. Pero ellos tratan de enfatizar que la prohibición y no la permisión. Imagine que nosotros nos vamos a Brasil y decimos, mira, quiero que vos estés cuidando de nuestra casa por ese tiempo. Y mira, vos puedes comer de todo lo que hay acá en la heladera, pero hay una latita chiquita de guaraná acá, esa no la toques, ¿también? Y vos, pero hay de todo, hay de todo ahí. Y cuando nosotros salimos, te dicen, pero mira qué tacaños que son, ¿no? Se van y no podemos tocar esa latita. O sea, estás enfatizando la prohibición sobre la permisión del montonazo de cosas que puedes hacer. Y es lo que Satanás hace acá. Y él hace eso para que nosotros nos hagamos de víctimas. Pobre de nosotros. Mira cómo Dios hace. Crea todo eso y realmente, ¿por qué no podemos tocar?
Y ese proceso de la tentación de hacernos víctimas hace con que nosotros no tengamos responsabilidades, pero tengamos derechos. Porque la sociedad hoy por hoy trata de hacer con que todos nosotros somos víctimas de la sociedad. Porque todos nosotros tenemos derechos y no tenemos responsabilidades. Lo que más me llama la atención acá después, cuando uno empieza a tirar la culpa al otro, lo que Dios hace es va a cada uno. La serpiente está maldecido por su pecado, a Adán maldecido por su pecado y Eva maldecido por su pecado. Porque cuando Adán dice, yo comí porque Eva me engañó, en el versículo 17 Dios dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, o sea, no importa que ella te engañó, vos fuiste responsable, vos decidiste caer. Pero cuando nosotros nos hacemos de víctimas, es porque la vida es muy difícil y yo pequé. No, algo que ese texto nos enseña es que nosotros no pecamos por carencia o por necesidad. Pecamos porque amamos el pecado. Adán y Eva tenían absolutamente todo, pero prefirieron aborrecer a Dios y amar su pecado. Pecaron por amor. Agustín, en uno de sus libros, el libro más conocido que se llama Confesiones, él habla sobre una parte sobre el robo de unas peras que él había robado de su vecino. Y me llama la atención como él cuenta la historia. Él dice que él tenía un árbol de peras en su casa, mucho mejor que la del vecino. Pero el placer de robar las peras era lo que lo llevaba a hacerlo. Porque él no robó por necesidad, porque tenía peras y mucho mejores, pero robó por amor al pecado. Nosotros cuando pecamos, pecamos por amor al pecado, no porque tenemos necesidad. Bien, después la otra etapa acá de la tentación, después de enfatizar la prohibición y hacernos de víctimas, lo que él hace ahora es una distorsión sobre el carácter de Dios y sus órdenes. Versículos 3 y 4 dice así. Versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí viene Satanás otra vez con sus medias verdades. Él está hablando cosas acá que son verdaderas, pero hay mentiras en el medio. Y eso sí que nos engaña, ¿no? Si yo te traigo un vaso de agua del inodoro, vos no lo vas a tomar. Pero si yo lo pongo una gotita y vos no lo viste, es capaz que tome, porque te engaña. Parece que es puro, pero no es. Y Satanás hace lo mismo. Y él dice a ellos acá que Dios es un Dios que no quiere el bien para ellos. Y cuando Él nos tenta, Él hace lo mismo. Porque básicamente lo que Él está diciendo no es así. No es que Dios está preocupado con ustedes para que ustedes no mueran. Dios no está preocupado con su bienestar. Dios está solamente pensando en Él. Él no quiere que ustedes sean como Él. Ustedes pueden ser como Dios. Y esa es la más grande mentira que se ha contado en el mundo y que nosotros seguimos creyendo que podemos ser como Dios, que podemos hacer lo que queremos cuando queremos, pero solo hay uno que es así, es Dios, porque Él es soberano y nosotros no. Y Adán se olvida que Él es polvo y Él quiere ser igual a Dios y ellos caen en pecado. Es una distorsión del carácter de Dios y es lo que pasa muchas veces en las tentaciones, ¿no? Chicos, piensen en la historia del cambio que les di, ¿no? Pero vamos, la Biblia nos dice, son 5 pesos, pero más que, ¿por qué Dios no me va a dejar ver a esos 5 pesos, no? Qué malo que es. Dios no es el dueño de todo oro y plata, ¿por qué no me das un poquito? Muchas veces nosotros nos dejamos engañar y formamos un falso concepto de Dios y caemos. La otra etapa acá de la tentación también es una falsa promesa de ausencia de consecuencias. ¿Por qué pecamos? Porque nosotros astutamente calculamos las consecuencias y pensamos, bueno, eso me lo puedo bancar, eso puede. Y nosotros caemos. Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no hay consecuencias, quédense tranquilos, hacedlo. Y cuando nosotros somos tentados muchas veces es en eso que pensamos, que no hay consecuencias, no va a haber consecuencias. Pero nos engañamos a nosotros mismos, porque la paga del pecado es muerte.
Hay una canción que nuestras chicas escuchan en casa y creo que yo escucho más que ellas, que dice, siempre que peco, o sea, cada vez que peco siempre me va mal. No puede ir bien si pecamos, es imposible, es una regla, no se puede cambiar. Es como la ley de la gravedad, si yo tiro el celular de Aarón, no lo voy a tirar. ¿Qué ustedes piensan? ¿Va a volar? Se va a caer, no puede cambiar, es así y punto. Y la ley de Dios es igual, la paga del pecado es muerte. Cosechamos lo que sembramos, si sembramos pecado cosecharemos destrucción, dolor, sufrimiento y muerte. Es evidente eso. Ahora lo que vemos acá también no es solamente una falsa promesa de ausencia, de consecuencia, pero una falsa promesa de bienestar. Ahora que Satanás le dijo, quédese tranquilo Eva, no hay consecuencias. Es más, las consecuencias serán buenas. Y muchas veces es lo que pensamos, ¿no? A veces vamos a ser tentados a mentir, la mentirita buena, ¿no? La mentirita que está bien, es por una buena causa, es por una buena razón, y las cosas van a quedarse bien, habrá buenas consecuencias, pero no. Mentiras son mentiras y nunca traen buenas consecuencias. La verdad es lo que tiene que prevalecer. Fíjense lo que dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, ustedes van a quedarse bien, van a tener un insight, van a ver la vida de una otra manera si hacer lo que yo os digo. Lo que él hizo con Jesús fue muy similar, ¿no? Primero él hizo a Jesús parecer víctima. Jesús, si eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en pan. En otras palabras, lo que él está diciendo es, vos decís que sos hijo de Dios y Dios te deja 40 días con hambre y no te alimenta. Vamos, sos hijo de Dios, transforma las piedras en pan. Haz lo que te digo que te va a ir bien. La misma tentación él presenta a nosotros. Él es muy inteligente pero no es creativo. Siempre va a usar el mismo método. Siempre, siempre. Nosotros muchas veces caemos. Entonces necesitamos identificar todas esas mentiras que están por detrás de la tentación, esa falsa promesa de ausencia de consecuencias, esa falsa promesa de que las cosas nos van bien. Y por último, lo que nosotros vemos acá de ese proceso de tentación es que Eva cedió. Y lo que vemos acá es el deseo por el pecado. Esa persona santa, inclinada al bien, que ama a Dios, ahora empieza a aborrecer a Dios, porque Dios es un Dios que no me quiere satisfacer y está guardando lo mejor para sí. Y ella empieza a desear y a amar su pecado. Versículo 6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense la astucia de Satanás. Ese árbol, ya hablamos antes, ¿ese árbol era malo? No, porque fue Dios que hizo. Por supuesto es bueno. El mal está en la manera como ellos se relacionan con eso. La relación que ella tuvo que tener con ese árbol fue aborrecer a Dios para amar a su pecado. Y entonces versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Interesante que dice que ella vio que el árbol era bueno para comer, o sea, agradable al paladar, nuestras necesidades físicas, era agradable a los ojos, y también era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Muy similar a lo que dice 1 de Juan 2, 15 y 16. No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque aquel que ama el mundo, perdón, vamos a achar, yo tengo el versículo en portugués en la cabeza. 1 de Juan 2, 15. Porque todas las cosas que hay en el mundo no son del Padre, sino del mundo. Y las cosas que hay en el mundo, versículo 16 va a decir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, agradable al paladar, te va a hacer sentirse bien físicamente. Después, los deseos de los ojos, ella vio que era agradable. Y, por último, la vanagloria de la vida. Era deseable para alcanzar sabiduría y ser como Dios. Y ahí tentó Jesús en las mismas áreas. Los deseos de la carne, transforme
las piedras en pan y satisfaga tus necesidades. Después Él lleva a Jesús a un alto monte y muestra a Él todos los reinos del mundo. ¿Por qué Él muestra a Jesús? Porque lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Somos atraídos por lo que vemos. Agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Pero Jesús tampoco cae en la tentación. Y por último, la soberbia de la vida. Tírate del templo, los ángeles te van a sostener, todos te van a aplaudir y ver el gran Jesús que eres. Y Él siempre nos tenta de la misma manera. A la soberbia de la vida, a hacer lo que no somos. A satisfacernos con que no nos satisface. Y a mirar las cosas que no son agradables a nosotros, que no nos traen bien. El pecado es un engaño. Chicos, yo hablé sobre el algodón de azúcar, ¿no? Que cuando yo era chico, yo hablé eso algunas veces, que era la cosa que yo más deseaba comer. Y yo veía el hombre vendiendo, ¿no? Pegando un hierro, haciendo ruido, pasando aquel montonazo de algodón de azúcar. Yo pensaba, wow, eso debe ser increíble, debe ser como tener nubes en la boca. Después vos volás de avión y te das cuenta que nubes son vapor, vos dices, eso no tiene gracia alguna, ¿no? Pero para mí era algo fantástico. Yo siempre pedí a mi mamá y mi mamá nunca lo compraba. Un día lo compró, cuando yo lo comí, se te deshace en la boca, pero ¿qué es eso? Se va, acabó. Y el pecado es así, parece algo tan hermoso, tan bonito, que te va a satisfacer. Vos vas a tener eso y no vas a necesitar nada más en la vida. Y cuando vos lo tenés, se va por tus manos. Y por eso vos perdiste todo lo que tenías y tu comunión con Dios, por un pecado momentáneo que se va y que destruye a nosotros mismos. Nosotros debemos huir de nuestros pecados y refugiarnos en Dios, no solamente identificando las mentiras de la tentación, pero también pensando en las severas consecuencias del pecado. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, que nosotros podemos vencer nuestras tentaciones en Cristo y que es en Él en que nosotros nos refugiamos. Él venció todas las tentaciones por nosotros. Piensen que el contraste que hay acá entre la tentación de Adán y la tentación de Jesús. Adán fue tentado en un hermoso jardín, Jesús fue tentado en un desierto. Adán tenía absolutamente de todo. Seguramente Adán no estaba con hambre, pero Jesús estuvo 40 días sin comer. Adán cayó, Jesús no. Para ser nuestro sumo sacerdote, para que nosotros podamos acudir a Él en ayuda y refugiarnos en Él. Entonces cuando somos tentados, sabemos que no estamos solos, tenemos a Jesús con nosotros y podemos ir a Él porque Él nos oye. Él no es un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, porque en todo que somos tentados, Él fue tentado también. Él sabe lo que es. Ese Jesús, Él todavía tiene un cuerpo, ahora glorificado, pero Él tiene un cuerpo porque se hizo carne, para ser en todo semejante a nosotros y poder ayudarnos. Ahora lo que vemos acá, nosotros debemos huir de nuestros pecados y refugiarnos en Dios, pensando en las severas consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias y no son consecuencias pequeñas, son severas. Lo que vemos acá, versículo 8 y 9, la primera consecuencia es pérdida de comunión con Dios y pérdida de deseo por Dios también. Versículos 8 y 9 dice así: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Esa expresión al aire del día no es que fue en una brisa de la mañana o de la tarde, como se ve en muchas traducciones, pero es un viento fuerte. Dios está viniendo acá y manifestándose en una presencia avasalladora y ellos tienen miedo. Cuando Dios va a hablar con Adán para que él nombre a los animales, ellos tienen una hermosa conversa y Adán se agrada en eso. Pero ese Adán no es más él mismo. Él no se agrada más de estar con este Dios. Él prefiere estar en su pecado y refugiarse en él y esconderse de Dios. Y lo que nosotros hacemos muchas veces es eso: escondernos en nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros estamos leyendo la Biblia, haciendo nuestra lectura normal,
Y a veces estamos un poco distraídos, pero hay un versículo en algún momento que parece que salta. Y ahí nosotros estamos como Adán y Eva. Nos damos cuenta que estamos desnudos. Dios desveló nuestro corazón y Él va justamente ahí, en nuestra herida, en nuestro pecado. Y vos te das cuenta, Dios me está mirando. Él sabe. Pero lo que hacemos muchas veces es, en vez de confesar nuestro pecado, ocultarlo. Después lo arreglo. Imagina que vos, que la cortina del cuarto de tu hijo está con una pequeña chispa. ¿Qué harías vos? ¿Después lo arreglo o lo apagarías pronto? Porque en ese después lo arreglo se va a quemar toda la casa. Y el pecado es igual. En hacer ese después lo arreglo, toda nuestra vida va a ser destruida. Ellos perdieron su comunión con Dios y el deseo por Él. El pecado también trae vergüenza. Versículo 10 dice, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero Adán estaba desnudo antes. ¿Por qué él no tenía vergüenza? Porque él no tenía cosas para esconder. Él estaba bien con Dios. Pero el pecado nos trae vergüenza. El pecado impide que podamos muchas veces mirar a los otros en los ojos, porque les hemos ofendido. El pecado impide que andemos de cabeza erguida. El pecado nos da vergüenza. No es algo que tenemos orgullo, ¿no? En Facebook, por ejemplo, nadie publica sus pecados, ¿no? A veces los pecados ajenos sí, pero los suyos propios, nunca, ¿no? Yo he pecado hoy, he hecho eso y eso. Nadie lo hace, porque nos da vergüenza. El pecado trae vergüenza. También una otra consecuencia del pecado es el desprecio por las bendiciones de Dios. Versículo 11 y 12. Cuando Dios pregunta a Adán qué pasó, él dice así, versículo 11 y 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La Biblia de las Américas traduce la mujer que tú me diste. Porque su intención acá es poner la culpa en Dios. Él desprecia la bendición que Dios le dio para poder amar lo que le era prohibido. Adán amaba a su esposa, pero ahora él la desprecia. La mujer que tú me diste. Las cosas estaban muy bien sin ellas. ¿Por qué la trajiste? Él desprecia la bendición que Dios le dio, la bendición que él más amaba. Él la desprecia por amor a su pecado y la prohibición de Dios. Y cuando nosotros amamos nuestro pecado, nosotros despreciamos las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces por ahí nosotros oramos para tener un trabajo y nosotros empezamos a amar demasiado nuestro trabajo, pasar mucho tiempo con él, dejamos nuestra familia, las cosas no van bien, y en vez de nosotros culparnos a nosotros y hacernos responsables y decir, yo estoy pecando, yo estoy con las prioridades equivocadas, lo que hacemos, pero es todo culpa de ese maldito trabajo que Dios me dio. Y despreciamos una bendición de Dios para amar algo que Dios nos prohibió. También otra condición, otra consecuencia severa que vemos acá, es la maldición sobre la tierra. Vemos eso en versículos 13 y 14. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. De hecho, acá cuando dice, maldita serás entre todas las bestias, también la Biblia de las Américas traduce, maldita serás más que todas las bestias. Porque todos los animales fueron maldecidos también. Cuando tu perrito muere y te sentís mal, te puedes hacerse sentirse un poco peor. Él muere por causa de nuestros pecados. Ellos no deberían morir. Los animales sufren porque Adán pecó. Nuestro pecado no trajo consecuencia solo a nosotros. El pecado nunca afecta solo a una persona y piense en eso, nunca piense, pero yo estoy haciendo mal a mí mismo. No está. Estás haciendo mal a ti mismo, a tu familia, a la sociedad, a todos.
estás haciendo mal a todos. El pecado tiene consecuencias colectivas, se puede decir así, en grupos, ¿no? Entonces los animales son maldecidos también. Muy probablemente la serpiente acá, ella no andaba sobre su vientre, ella debería tener otra forma de moverse, por lo que el texto deja implícito, y ella acaba siendo más maldecida que todos los otros animales. Vemos también en esos versículos 17 y 18, cuando cae la maldición sobre Adán, y dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. La tierra también fue maldecida por causa del pecado de Adán. Nosotros estuvimos acá tratando de cavar una zanja un día, y esa parte acá atrás de la iglesia estaba hermosa, porque está húmedo, no le pega el sol, ¿no? Y vos ponías la pala y casi llegaba a China, ¿no? Era increíble. Pero llegó la parte allá atrás, qué terrible que era, ¿no? Piedras, piedras, espinos y todo. Y yo pensaba en eso, ¿no? Ese trabajo podría ser tan más fácil. Pero el pecado trae consecuencias. Y el trabajo que dignifica al hombre también lo danifica, le causa daño, le trae mal a su salud también. Porque las cosas ahora no son más fáciles. El pecado trae dolor, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora la mujer va a sufrir mucho más en el dolor del parto. El pecado trae dolor. Y el pecado trae dolor a nuestra vida también. A veces dolores físicos, a veces dolores en la conciencia, a veces dolores en nuestro corazón porque hemos pecado. El pecado también trae un desequilibrio en la relación matrimonial, versículo 16. Ese es un versículo muy difícil de interpretar. Y quiero que ustedes sepan que hay por lo menos tres buenas maneras de interpretarlo. Igual yo creo que lo que el texto dice tiene un sentido específico que es lo que voy a decir, pero el versículo 16 cuando dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es una frase un poco rara y difícil de entender. Cuando eso ocurre en la Biblia, ¿cómo interpretamos? Buscamos una frase similar o donde esa frase se repite. Y así podemos interpretar, iluminando el texto que está oscuro con textos claros. El tema es que esa palabra solo aparece, esa frase solo aparece 2 veces. Y la otra vez que aparece en el capítulo 4, versículo 7. Y también es difícil, un poco difícil de entender. Pero lo que dice capítulo 4, versículo 7, dice así. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir a Caín? Caín, si vos haces las cosas bien, te van a ir bien. Es eso. Pero si vos no querés hacer las cosas bien, el pecado está a la puerta. Y él te deseará, él te va a tratar de dominar. Pero a vos conviene dominar y enseñorearse a él. Caín tiene que dominar a la fuerza ese pecado que está dentro suyo de su naturaleza pecaminosa. Entonces lo que Dios está tratando de decir acá en el versículo 16, muy probablemente es que ahora va a haber un equilibrio. La mujer que antes se sometía fácilmente y con alegría a Adán, no va a someterse fácilmente más. Porque Adán la dejó desprotegida y hirió sus sentimientos diciendo que ella era la culpable. Adán, que la lideraba fácilmente con su ejemplo, ahora tratará de dominarla de la manera equivocada. Y hay un desequilibrio en el matrimonio, porque lo que pasa acá es que la mujer va a tratar de dominar al hombre, y el hombre va a tratar de dominar a ella, pero de una manera mala, enseñoreándose sobre ella. No como un pastor debe hacer, yendo al frente de su rebaño y dándole el ejemplo, sino como hace la gente que tocan los ganados, ¿no? Ellos van atrás. A veces con algo, en portugués decimos un berrante, ¿no? Van. Muchas veces lo que los hombres hacen con sus esposas, vamos. Pero él no quiere ser el ejemplo. Lo que Dios está diciendo es, el pecado ahora está trayendo consecuencias en la manera como ustedes se relacionan uno
con el otro. Eva no va a sujetarse fácilmente más. Y vos, Adán, infelizmente no vas a liderar de la manera como debiera. Y es por eso que necesitamos un Salvador, porque estamos mal. El pecado trajo consecuencias severas. Y por último, el sufrimiento y muerte es la última consecuencia severa que se menciona acá, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La paga del pecado es muerte. No podemos jugar con el pecado. El pecado trae consecuencias y las consecuencias más severas posibles. Lo que Adán trató de hacer era ser como Dios. Él buscó familiaridad con Dios, o sea, ser igual a Dios, y perdió la intimidad con Dios. Lo que Dios hace es, cuando Dios dice, pues polvo eres, el polvo volverás. En un castellano criollo argentino, Dios le está diciendo, Adán, ubícate. Vos no sos Dios, jamás lo vas a ser, igual que Dios, porque yo soy solamente uno, soy único, no hay nadie como yo. Vos sos polvo y al polvo volverás. El pecado trae consecuencias de muerte. Mas al mismo tiempo nosotros sabemos que necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador, y que ese Redentor se puso en nuestro lugar para pagar la paga de este pecado y todas las más severas consecuencias. A tal punto que Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él apagó nuestros pecados una vez por todas esas consecuencias malas Él llevó sobre sí. Es increíble pensar que incluso la maldición que está sobre la tierra, y la Biblia habla mucho también sobre restauración de todo eso, y toda esa maldición, espinos y cardos, Cristo hizo su corona y llevó sobre sí. Cuando Él estaba en la cruz, los pecados de todos los que creyeron en Él, todos los que creen y que aún van a creer, fueron puestos en Cristo. Y Él muere en nuestro lugar, para que no haya más condenación. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Hablamos sobre identificar las mentiras de la tentación para no caer, pero ¿y cuando caemos? Cuando caemos, sepamos que nuestro sacerdote sigue allá a la derecha de Dios y que Él ha pagado por nuestros pecados, de una vez por todas, y que hay perdón. 1 de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. El perdón de nuestros pecados no depende de nosotros y gloria a Dios por eso. No dice, si ustedes son fieles y justos, habrá perdón. No, Él es fiel y justo para perdonarnos. Acercámonos a Él, confesamos nuestros pecados, no escondemos. Llevamos a Él y Él nos perdona. En tercer lugar, nosotros debemos huir de nuestros pecados y refugiarnos en Dios, acudiendo a la redención por gracia. Versículos 9 y 15 de la sección anterior y también los versículos 20 a 24 de esa última sección del texto. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta es quizás la pregunta más hermosa que hay en las Escrituras. Muchos tratan de cuestionar la omnisciencia de Dios acá, diciendo, entonces Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí, Dios sabía, pero Dios estaba yendo a buscarlo. ¿Necesitaba hacerlo? No, Dios no va a él diciendo, Adán, yo te necesito a vos. ¿Quién va a cuidar de ese jardín? Necesito un parquista, vamos, Adán. No es eso lo que Dios hace. Dios va en búsqueda de él. Y lo que Dios está haciendo acá es mostrando quién es Él. Satanás dijo a Adán y a Eva que ese Dios les estaba privando del bien y a todo tiempo estaba pensando constantemente en sí. Lo que Dios hace ahora es mostrar el opuesto. Sí, yo estoy preocupado con mi gloria, porque yo te he creado para glorificarme a mí. Si vos glorificás a mí, vos tenés felicidad. Si vos no me glorificás, no tenés felicidad. Yo estoy me importando con vos, Adán. Vos no tenés
nada, absolutamente nada para ofrecer. Nos preguntamos, ¿por qué Dios nos salva entonces? ¿Por qué Él nos redime? Estamos perdidos, entonces Dios perdió algo. De nuevo cito a Agustín, porque él es una persona que habla muy profundamente sobre el pecado y él nos da una descripción muy interesante sobre Dios. Y él dice lo siguiente: ¿qué Señor al fuera del Señor? ¿O qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, poderoso, omnipotente, misericordioso, justo, secreto y presente, hermoso y fuerte, estable e incomprensible, inmutable, pero cambiando todas las cosas. Nunca nuevo y nunca viejo. Renueva todas las cosas y conduce a la vejez a los soberbios, y ellos no lo saben. Siempre obrando y siempre en reposo. Siempre recogiendo y nunca necesitando. Siempre sosteniendo, llenando y protegiendo. Siempre creando, nutriendo y perfeccionando. Siempre buscando y nunca falto de nada. Amas y no sientes pasión. Tienes celos y estás seguro. Te arrepientes y no sientes dolor. Te airas y estás tranquilo. Cambia de acciones, pero no de plan. Recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada. Nunca estás pobre y te gozas con las ganancias. No eres avaro y exiges intereses. Te ofrecemos de más para hacerte nuestro deudor. Pero ¿quién es el que tiene algo que no sea tuyo? Pagas deudas sin deber nada a nadie y perdonando deudas sin perder nada con eso. Cada vez que alguien nos pide para perdonar una deuda, nosotros perdemos plata, ¿no? Alguien te debe 1,000 pesos y dice, no te puedo pagar. Bueno, te perdono. Y perdes 1,000 pesos. Pero Dios nos perdona y no pierde nada. Porque Él no cambia, Él sigue siendo igual. Y acá vemos el amor y la gracia de Dios sobre ellos en el versículo 9. Cuando Él pregunta, ¿dónde estás tú? Él está interviniendo para redimirlos, para salvarlos. Y por más que Adán, en un cierto sentido, fue maldecido acá, yo creo que Adán fue uno de los pecadores más bendecidos, porque él no estuvo mucho tiempo en su pecado. Dios vino prontamente a su auxilio, le ofreció la redención, él creció y fue salvo. Porque la salvación no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios hace por nosotros. Vemos la promesa de redención en el versículo 15, no voy a profundizar porque ya la profundizamos bastante el domingo pasado, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando claramente sobre cómo Cristo triunfaría sobre Satanás y vencería de una vez por todas nuestro pecado, la muerte y a Satanás también. Vemos acá entonces la restauración de Adán y Eva. Fíjense, versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Lo que vemos acá es cómo ellos fueron restaurados a su estado original, donde antes ellos creían plenamente en Dios. Recuerden que ahora con la entrada del pecado ellos dudaron de Dios, dudaron de lo que Dios dijo, dudaron de la palabra de Dios y empezaron a creer en sí mismos. Pero acá lo que vemos en Adán es otra vez esa fe siendo puesta completamente en Dios. El versículo 20 dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios había prometido en el versículo 15 que de la descendencia de la mujer vendría entonces la redención. Pero todavía sin haber hijos, sin haber descendiente, Abraham cree en el Señor y pone su nombre de Eva, confirmando que ella sí sería madre de todos los vivientes, mostrando su fe en Dios, su fe en la promesa de redención que Dios estaba realizando. Vemos acá también el perdón de Dios en el versículo 21, que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Es interesante pensar que lo que vemos acá también es el principio de la justificación siendo ilustrado. ¿Cómo puede Dios perdonar un pecador y seguir siendo justo? Algunos no consiguen entender ese principio porque tienen un falso concepto sobre un Dios que es plenamente amor, pero no es un Dios que es justo. Si nosotros cometemos pecados e infringimos la ley de Dios, merecemos condenación, merecemos castigo. Un Dios que no castiga a pecadores no es justo y por supuesto no puede ser el verdadero Dios. El tema es cómo Dios puede perdonar a pecadores y seguir siendo justos. El principio que Dios hace acá es de condenar a un inocente en lugar del culpable, para que la paga del pecado sea dada y al mismo tiempo el pecador sea redimido, rescatado y perdonado. Él hace un sacrificio acá, él mata a un animal, la Biblia no deja claro qué animal es, y hace para ellos túnicas de pieles y los veste. Es interesante pensar que todo eso son meramente sombras de lo que iba a venir, el sacrificio perfecto del Mesías, del Señor Jesucristo, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Solamente por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar perdón y redención. Y por último, nosotros vemos acá que en la redención vemos que justicia y misericordia están en equilibrio. En la redención, justicia y misericordia están en equilibrio. Fíjense versículo 22 al 24. Dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos la justicia de Dios en el hecho que Adán y Eva son expulsados del jardín. No hay espacio para pecadores en el paraíso de nuestro Dios. Pero vemos la misericordia de Dios en el hecho de que Dios no permite que ellos tomen otra vez más del árbol de la vida y vivan para siempre, porque ellos vivirían para siempre en el pecado. Ellos vivirían para siempre en el pecado y con las consecuencias del pecado y en un mundo caído, y qué torturante sería eso. Pero Dios, por su misericordia, no permite que eso ocurra. Para concluir, debemos entender que la entrada de pecadores está prohibida al paraíso. Pecadores no pueden heredar el reino de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que por nuestras obras podemos heredar el cielo, heredar la salvación. Pero si pecadores no pueden entrar en el cielo, entonces, ¿qué hacemos? ¿No vamos al cielo? Entonces es algo imposible. Para los hombres sí, para Dios no. Quiero recordarles una ilustración que Spurgeon dio en uno de sus sermones, cuando él predica sobre el ladrón que estuvo en la cruz al lado de Jesús. Y él percibe detalles muy interesantes ahí, de que aquel ladrón, él fue el último amigo de Jesús en la tierra, porque estuvo con él ahí en su muerte, y también su primer compañero en el cielo, porque ellos mueren juntos, y van al cielo juntos. Y este hombre, Spurgeon, empieza a imaginar un poco cómo sería alguien entrando en el cielo y viendo a las personas salvas entrando también. Y me gustaría que vos imagines eso, que vos estás en la puerta del cielo y ve personas entrando. Y vos preguntás, ¿quiénes son esos hombres que están entrando? Y alguien te responde, esos son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y vos decís, no, yo no puedo entrar con ellos. Yo no tengo la misma fe que ellos tuvieron, el mismo amor a Dios que ellos tuvieron, la misma experiencia con Dios que ellos tuvieron. Entonces no te atreves a entrar y te quedas ahí esperando.
Y más personas siguen entrando. Y vos preguntás, ¿y estos quiénes son? Son los grandes profetas de Dios. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías. Y todos ellos entran y vos decís, no puedo, no puedo entrar, no tengo la misma estatura espiritual de esos hombres. Más personas siguen entrando y vos preguntás, ¿quiénes son esos? Son los apóstoles. Pedro, Jacobo, Juan y tantos otros. Y vos decís, no, yo tampoco puedo entrar con ellos. Entonces de repente vos ves dos hombres abrazados, viniendo para entrar en el cielo. Y vos decís, ¿quiénes son ellos? Y alguien responde, uno de ellos es Jesús. Que compró la redención para los hijos de Dios, para aquellos que creen en su nombre. Entonces vos pensando, ¿quién es la persona que está a su lado? Debe ser alguien muy importante. Y le responde, no, es simplemente un ladrón. Y si él entró, nosotros también podemos entrar. ¿Por qué no entramos solos? Entramos con el Hijo de Dios, con su poder, con su sangre que nos cubre, nos libera y nos perdona de todos nuestros pecados. Así que vemos que la salvación no es por obras. El camino de obras está completamente cerrado. Dios dio la oportunidad a Adán de que por sus obras perseverara en la vida. Pero lo que él hizo, con su libre albedrío, con la libertad que Dios le había dado, fue simplemente pecar y rebelarse en contra de Dios. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el camino de obras ahora está cerrado. Nadie puede heredar la salvación por obras. Entonces fue necesario un segundo representante, un segundo Adán, que naciera sin pecados y que viviera una vida justa y perfecta. El descendiente de la mujer, de acuerdo a Génesis 3, capítulo 15. Él vino y vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios por nosotros, murió en nuestro lugar y recibió la paga de nuestros pecados. La salvación es por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Así que si vos estás confiando en tus obras, o en una religión, o en tu iglesia, o en lo que sea, para ser salvo, lamento advertirte, pero estás engañando. Necesitas urgentemente de un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Por otro lado, también los desafío que no debemos escondernos de Dios en nuestros pecados, pero escondernos de nuestros pecados en Dios. Nosotros como creyentes muchas veces somos tentados a huir de Dios y somos tentados con la culpa de no soy digno de presentarme a Dios después de haber cometido tales y tales pecados. Pero debemos dejar esa culpa de lado porque Cristo también llevó la culpa por nuestros pecados. Lo que debemos sentir sí es la tristeza y el dolor por nuestros pecados, por el convencimiento del Espíritu Santo, que nos mueve hacia el arrepentimiento y al estar cerca con nuestro Señor. Recordemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que podemos refugiarnos en Él. Así que les animo a que no huyan de Dios y refugíense en sus pecados, sino que hagamos justamente lo opuesto. Que nos refugiemos en Dios y huyamos de nuestros pecados. Que Dios bendiga a cada uno.